Muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer darles bienvenida a nuestro webinar Claves para atender con éxito el programa de vigilancia profunda, transmitido en vivo por la plataforma Zoom. Mi nombre es Alberto Serrano, asesor ejecutivo de Grupo Vitel, y agradezco a Incomex y Lupa Industrial por darme la oportunidad de ser anfitrión en este evento. También quiero extender un cordial saludo a quienes nos están viendo en la retransmisión a través de Incomex TV en YouTube. Agradecemos especialmente a Vitel y Deloitte por su valiosa colaboración en la organización de este webinar. Como saben, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, con el objetivo de fomentar el cumplimiento y la autocorrección entre las y los contribuyentes, ha implementado el programa de vigilancia profunda. Este programa tiene como propósito orientar a los contribuyentes para que rectifiquen omisiones, diferencias e inconsistencias que se detectan en los datos manifestados en sus declaraciones y la información contenida en la base de datos del SAT. Para profundizar en este tema, hoy nos acompañan dos especialistas de Deloitte: la contadora pública Nadia Areli Sánchez, socia de Impuestos Corporativos, y el contador público Gonzalo Gómez, socio de Impuestos y Servicios Legales. Antes de continuar, me gustaría hablarles brevemente sobre Lupa Industrial, una solución innovadora del Grupo Vitel diseñada para optimizar la proveeduría inteligente de las empresas IMEX. Lupa Industrial conecta a las empresas con proveedores que no solo satisfacen sus necesidades, sino que también cumplen con las normativas fiscales y de seguridad social. Ahora, si les parece bien, veamos un breve video sobre este desarrollo. En el dinámico mundo de la industria IMEX, la eficiencia en la adquisición de productos y servicios directos e indirectos es esencial. Presentamos Lupa Industrial, la plataforma que revoluciona tus interacciones comerciales conectando sin esfuerzo a clientes y proveedores en un entorno digital único. Para clientes, compra con seguridad y comodidad. ¿Buscas simplificar tus compras industriales? Con Lupa Industrial, encontrar proveedores de confianza y obtener cotizaciones es fácil y rápido. Publica tus requerimientos y recibe ofertas directamente desde la plataforma, agilizando el proceso de adquisición. Así, tienes la certeza de trabajar con proveedores certificados por Lupa Industrial, quienes obtienen un distintivo por su cumplimiento fiscal. Para proveedores, maximiza tu visibilidad y oportunidades. Haz crecer tu negocio llegando a clientes potenciales interesados en tus productos sin realizar grandes inversiones. Con Lupa Industrial, visualiza solicitudes de requerimientos y cotiza directamente desde la plataforma. Tu perfil muestra información clave de tu empresa y productos, facilitando a los clientes explorar tu oferta. Además, nuestro sistema de calificación con estrellas fortalece tu reputación y genera confianza en los clientes. Descubre la compraventa industrial simplificada. Únete a Lupa Industrial. Agradecemos al equipo de comunicación por la proyección. Para más información sobre Lupa Industrial como comprador o proveedor, pueden visitar el enlace que compartimos en el chat. Continuando con nuestro programa, damos la bienvenida a la contadora Nadia y al contador Gonzalo de Deloitte, quienes nos guiarán a través de este tema tan relevante para todos los contribuyentes, tanto personas físicas como morales. Les recordamos que al final se abrirá un espacio de preguntas y respuestas para que puedan hacernos llegar sus dudas a través del botón de Q&A de Zoom que se encuentra en la parte inferior. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Adelante, Gonzalo, Nadia. Muchas gracias por su participación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Alberto, por la introducción. Agradecemos mucho la invitación que nos hizo por ahí Incomex, también por conducto de Esther Leiva y Alberto Serrano. Pues nos da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy para platicar con ustedes pues algunos temas relacionados con el programa de vigilancia profunda. Dentro de las experiencias que hemos tenido en atender este tipo de programa para todos nuestros clientes, pues hemos ido aprendiendo algunos tips, algunas claves para que les vamos a comentar en el día de hoy, con la idea de que los utilicen y que sean exitosos en la atención de este tipo de programas. Pero antes de entrar al programa como tal y analizarlos en su totalidad, pues el temario que queremos comentar el día de hoy con ustedes, y es importante para efectos de tener el antecedente de en qué consiste este programa. Primero hay que ver el antecedente y también cuál es la cara de la autoridad
ante este programa de revisión profunda. Y para esto, pues vamos a comentar con ustedes el informe de recaudación fiscal. También vamos a comentar el tema de revisiones electrónicas, cuál es el origen, cuáles son las posibles consecuencias y la forma en que las vamos a poder atender, procedimiento del programa de vigilancia profunda, claves para atender con éxito el programa de vigilancia profunda, las implicaciones de la inadecuada o falta de atención, si por alguna razón somos omisos en la atención de este tipo de programas, puede haber consecuencias. ¿Cuáles son los principales desafíos y mejores prácticas que hemos identificado a lo largo de ya algunos años de implementado este programa? Y vamos a tratar de resolver todas las preguntas que nos establezcan. El chat, por ahí nos pueden establecer todas las preguntas y vamos a ir tratando de resolverlas, cada una de ellas. Y si por alguna razón no tenemos toda la respuesta a la mano, pues nos la llevaremos de tarea y con gusto se las enviaremos por correo o les hablaremos directamente para si así lo requiere, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar al tema del Plan Maestro 2024, con la idea de darles al antecedente. Y la primera parte, que yo creo que es importante, acuérdense que a partir de algunos años atrás, la autoridad ha generado mucha información en función a todos los programas que está realizando la autoridad para efectos de recaudación y fiscalización. Y un tema muy importante, nada más me voy a adelantar un poquito, pero en el informe tributario, algo que nos llama, y es el informe tributario trimestral que maneja la autoridad, nos llama mucho la atención la recaudación que se deriva del programa de revisión profunda, ¿sí? Hay un incremento muy sustancial en comparación de un año con otro, ¿sí? Si lo vemos en función al año anterior, eran 16,000 millones, y en este periodo de 12 meses también ya llevan 27,000 millones. O sea, ¿cuál es el mensaje que les quiero dar a entender o que les quiero transmitir de esta cifra? Pues básicamente, si lo comparamos en cifras, en datos reales, la autoridad ha visto que este programa de revisión profunda ha sido un éxito para recaudar y fiscalizar a los contribuyentes. Entonces, ese es el primer mensaje que les quiero dar a conocer. Ahora, el antecedente de la cara de la autoridad durante este ejercicio, pues ya nos lo dio a conocer a través del Plan de Maestro de Fiscalización de 2024, que nos dio a conocer el pasado enero 2024. Y está básicamente enfocado a 4 ejes centrales, ¿sí? Que es atención al contribuyente, a la recaudación, a la fiscalización y a la defensa del interés fiscal. Y ahorita vamos a comentar cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, el tema aquí, y el antecedente que tenemos también, acuérdense que durante el último sexenio no ha habido incremento de impuestos, ni incremento o nuevos impuestos, ni incremento de tasas de impuestos. Entonces, pero sí ha habido una mayor recaudación. Entonces, la pregunta es, oye, ¿cómo le está haciendo la autoridad para tener todos esos números, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, acuérdense que pues el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda ha ido, y a través del mismo Congreso, han ido modificando las disposiciones fiscales, y esas disposiciones fiscales han estado realizando un andamiaje fiscal relacionado con la recaudación y fiscalización de los contribuyentes, ¿sí? Entonces, ese es un tema muy importante. Entonces, pasando al tema de atención al contribuyente, ¿sí? Pues básicamente aquí tenemos grandes retos, ¿no? O sea, en principio es la cara, si lo quieren ver, la cara noble o la cara feliz de la autoridad hacia el contribuyente, buscando atender al contribuyente, fortaleciendo la atención de aclaraciones, orientación a los contribuyentes y solicitudes al contribuyente respecto de declaraciones y pagos, es decir,
Me puedes preguntar todo lo que puedas o lo que quieras. Yo te voy a responder con la idea de que cumplas, pagues en forma oportuna. También voy a ejercer como autoridad acciones persuasivas para promover tanto el pago de créditos fiscales como el cumplimiento de obligaciones y a través de la vigilancia profunda, ¿no? Y en su caso también el lado amable de la autoridad en este aspecto de atención al contribuyente es la reactivación de certificados de sellos digitales que se supone que la autoridad debe hacerlo al día siguiente, una vez que presenta la aclaración, al aclarar las inconsistencias que originaron la restricción. En muchas de las ocasiones no sucede así, pero por eso es la cara, por eso menciono que es la cara buena de la autoridad, ¿no? Entonces, en temas de recaudación, podemos comentar lo siguiente, o sea, la autoridad, este eje está enfocado básicamente a la coordinación entre entidades federativas para incrementar auditorías, para incrementar los operativos de fiscalización y cobro de adeudos fiscales. El tema de los operativos de fiscalización ahora va a estar muy de moda con el tema de la carta aporte, porque son temas que pues todavía no han quedado claros por parte de la autoridad y nos va a dar le va a dar la oportunidad a la autoridad de ejercer esos operativos de fiscalización y recaudar más impuestos. También hay un tema en el tema de recaudación de restricción de sellos, de los certificados de sellos digitales a contribuyentes con operaciones simuladas. Aquí lo que nos llama la atención es el tema de que pues, son operaciones simuladas a la luz o a la interpretación de la autoridad, pero en muchas de las ocasiones pues no conoce en el fondo toda la operación del contribuyente y eso nos puede poner en predicamento a los contribuyentes y a los asesores fiscales, ¿no? Y por último, en el tema de recaudación, el seguimiento a los contribuyentes que incumplen con plazos en el pago de sus obligaciones fiscales. Esto es muy importante porque al final de cuentas es la cara que da el contribuyente a la autoridad. Es decir, si por alguna razón hay omisión o hay pago extemporáneo por parte de los contribuyentes y es en forma consuetudinaria o en forma continua, pues bueno, la autoridad dice, oye, este es dentro de su algoritmo de riesgo para la autoridad, sería uno de los temas que le va a mandar una alerta a la autoridad y muy probablemente mande una revisión profunda o mande una auditoría al contribuyente. En temas de fiscalización, dentro del plan maestro de fiscalización, se nos establece lo siguiente, que para efectos de la planeación de los procesos de recaudación, la autoridad va a hacer uso de la inteligencia artificial. En este sentido, va a implementar modelos de analítica de grafos y machine learning para efectos de clasificar a los contribuyentes en el tema de riesgo, la identificación de redes complejas de elusión y evasión y la detección de inconsistencias en los CFDIs asociados con el contrabando y empresas fachadas, lo cual le va a permitir enfocar sus esfuerzos de fiscalización a actividades como las actividades vulnerables, las aplicaciones de improcedentes de saldos a favor, impuestos de comercio exterior, la subcontratación, decimos que ya no existe, pero bueno, hay nuevos modelos de subcontratación que siguen existiendo y que a la autoridad le siguen haciendo ruido. También operaciones simuladas y en el caso de simulación de pago de pensiones. Ahorita vamos a comentar un poquito al respecto. También vamos bueno, dentro del plan maestro nos llama la atención que la autoridad ahora tiene una mayor precisión en relación a la forma de fiscalización. Y lo comento por lo siguiente, ahora dentro de ese plan está enfocado o lo ha dividido por sectores económicos y por conceptos o conductas. Esto no quiere decir, digo, ahorita les vamos a comentar cuáles son estas, pero esto no quiere decir que la autoridad no va a ser o no se va a enfocar a otros temas. Es decir, si durante las auditorías o las revisiones profundas que realice la autoridad
dentro del, identifica algunas otras conductas que a lo mejor no ha identificado dentro de este plan maestro, también las va a atacar. Pero ahorita entramos a ellos. Y si pasamos al tema de lo que es ¿cómo se llama? El plan maestro en relación a la fiscalización por sectores económicos, pues bueno, son 18 sectores económicos, de los cuales algunas de las compañías que actualmente están participando en este webinar, muy probablemente se ubiquen en alguno de esos sectores económicos. Llama la atención el automotriz, la construcción, la logística y transporte, los servicios inmobiliarios, las plataformas tecnológicas, también el sector electrónico, el metalúrgico, lo que es comercio mayorista y minorista, paquetería y mensajería, etcétera, ¿no? Entonces, si por alguna razón no caemos ahí, muy probablemente algo nos tenga reservado la autoridad para nosotros, ¿no? Pero bueno, esperemos que no. Y también en el caso del segundo enfoque que puede tener o que ya manifiesta la autoridad en el plan de fiscalización es en conceptos o conductas. Es decir, si por ejemplo hacen uso de planes privados de pensiones asimilados a salarios, subcontratación y reciclo para evadir el pago correcto de nómina, ese va a ser un tema. Es decir, siempre es importante saber qué tipo de operaciones estamos realizando y enfocarnos a ver si estamos dentro del enfoque del plan de maestro de fiscalización de parte de la autoridad. Si hay reestructuras corporativas, si hay enajenación de acciones o enajenación de intangibles, sobre todo en el caso de las maquiladoras, si hay aplicaciones indebidas de saldos a favor, de IVA de operaciones a tasa 0%, IVA no objeto o IVA de importaciones, también vamos a ser sujetos de este plan de fiscalización maestro de fiscalización. Si estamos aplicando estímulos fiscales, si estamos acreditando IEPS, también si estamos, si estamos aplicando o realizando actividades como pago de dividendos a los accionistas, si hay reestructura dentro de los accionistas, si hay incumplimiento en programas IMEX, ¿sí? En importaciones temporales y permisos de importación, o estamos haciendo uso de beneficios de tratado y verificación de origen, también vamos a estar dentro de la lupa de la autoridad. Si obtenemos financiamientos, capitalizaciones de pasivos, si hacemos subvaluaciones o una aplicación incorrecta de la valoración aduanera también. Y en su caso también se va a enfocar al fortalecimiento de revisiones de declaraciones de comercio, de operaciones de comercio exterior y operativos al combate al contrabando. Entonces, este es el plan de fiscalización, pero también traemos, como último, y yo creo que aquí nada más me voy a detener en el tema de cómo va a actuar la autoridad en denuncia de contradicción de criterios, es decir, si algunos criterios no les son favorables a la autoridad, pues va a poder denunciarlos, va a estar muy atenta, va a dar un seguimiento central a aquellos asuntos de una cuantía igual o mayor a 100 millones de pesos, etcétera, ¿no? Y bueno, ya entrando al tema de los otros reportes, les comentaba, la autoridad y el gobierno federal ha estado realizando o emitiendo diversos reportes, ¿sí? De los cuales traemos algunos que nos llaman la atención, como por ejemplo, resulta ser de que ahora hacen reportes incluso hasta semestrales, muy probablemente siendo apartidista, pero muy probablemente esto sea a raíz de que era época de elecciones, sacan este tipo de información, pero lo más importante de esta gráfica del costo de la recaudación que tiene la autoridad es identificar que en 2013 a la autoridad
le costaba 85 centavos por cada 100 pesos recaudados, ¿sí? Realizar su recaudación. En el año 2024 le cuesta nada más 24 centavos, lo cual si lo visualizamos de la siguiente manera, es decir, que las eficiencias, como en todo proceso de eficiencia, tiene un límite. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo de recaudación no puede llegar a cero, ¿sí? Entonces, tiende a tener un límite, lo cual nos da la pauta de que la autoridad, aparte de que ya realizó su labor de reducción de costos de recaudación, bueno, y ante la necesidad de obtener mayor recaudación, pues va a aplicar, desde nuestro punto de vista, va a aplicar en forma más estricta las disposiciones fiscales. Y en ese tema, pues no nada más implica el hecho de que nos pueda aplicar las multas como efectivamente vienen establecidas en el Código Fiscal de la Federación, sino también nos puede aplicar las disposiciones fiscales como en forma literal, es decir, si por alguna razón decimos, oye, pues no es acreditable, pues tampoco es deducible el gasto. Entonces, también esas son penalizaciones que la autoridad puede aplicarnos en una revisión profunda o en una auditoría directa. Entonces, siguiente. También hay un tema que nos llama la atención en esta siguiente gráfica, que es los ingresos tributarios netos. Si nos vamos nada más al lado derecho de su gráfica, comparado 2023 contra 2024, el año pasado la autoridad recaudó por impuestos 4.5 billones de pesos, ¿sí? Y el periodo de enero a junio ha recaudado 2.5 billones de pesos. Pues si seguimos con esa tendencia, sin incremento de tasa de impuestos, sin nuevos impuestos al sexto mes, si seguimos con esta tendencia y lo polarizamos a 12 meses, pues se visualiza que muy probablemente la autoridad vaya a exceder su presupuesto de ingresos tributarios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje en este caso? Necesitamos estar preparados para efectivamente poder atender ese programa de revisión profunda, ¿sí? O esas cartas de invitación o esas auditorías que la autoridad está planeando implementar para todos los contribuyentes. Entonces, lo peor que podemos hacer en este sentido es no prepararnos, no estar preparados para este embate que puede llevar a cabo la autoridad aplicando las disposiciones fiscales. Ok. Bueno, y aquí les comentaba, el comentario inicial que les hacía es el valor neto, una variación neta o real de la vigilancia profunda se ha incrementado el 62% del año 23 al 24. Entonces, es un tema que, por supuesto que es un tema relevante en este programa de vigilancia profunda. Y bueno, ya entrando en materia de cuál es el origen ya les di el antecedente, ahora vamos a entrar al tema de las revisiones electrónicas. Le voy a ceder la palabra a mi socia Nadia Sánchez. Adelante, Nadia. Gracias, Gonzalo. Bueno, ya nos comentaba, Gonzalo, qué tan exitoso ha sido este programa de recaudación fiscal que ha ido implementando la autoridad a lo largo de estos años. Digo, nos hace una recapitulación desde 2013 a la fecha. Y bueno, vamos aquí contándoles un poquito de historia, ¿no? El artículo 42 nos habla sobre las facultades de comprobación que tiene la autoridad. Y en el año 2014 hay una reforma fiscal, de esas que ya no hemos visto tan seguida, al menos en esta última administración, en el cual se implementaba o se agregaba más bien la fracción 9, ¿no? Que era hacer revisiones electrónicas. En la exposición de motivos, la autoridad manifestaba que el propósito de agregar este tipo de revisiones era para minimizar los plazos
de revisión, porque pues hay que, quienes les tocaron algunas auditorías, que las que el SAT tocaba la puerta y hacía uso de su facultad de comprobación, pues a veces incluso se llevaba hasta años, ¿no? Entonces, en esta exposición de motivos, la autoridad comentaba en su momento que ellos, su meta era concluirla en 3 meses, ¿no? Que iba a ser sobre rubros específicos, porque pues cuando iban y te tocaban la puerta tenías que darle toda la contabilidad, todos tus papeles de trabajo, la determinación de tus impuestos, toda la información, ¿no? Y en este caso, pues se pretendía ya ir sobre un rubro específico, sobre una contribución en específico, y pues eso iba a permitir la reducción de tiempo, pero también sobre todo la reducción del costo, ¿no? Un 60% en aquel entonces visualizaba, tan así que ahorita pues lo vamos viendo con los números que nos comentaba Gonzalo. Entonces, y también comentaba que pues en esa revisión pues iniciaba con una resolución provisional en el cual también el contribuyente de desvirtuado aclarar lo que en su momento detectara la autoridad. Obviamente eso despertó muchísima inseguridad para los contribuyentes, miedo, ¿por qué no? Porque ponía en desventaja al contribuyente con respecto a la autoridad. Desventaja en tiempo, porque pues en aquel momento, y a la fecha más bien sigue siendo, la autoridad está revisando al contribuyente y el contribuyente no sabe que lo está revisando. Y le puede tomar en el número de tiempo porque no se ve, y cuando llega esa resolución, pues el contribuyente tiene un plazo, ¿no? Un plazo para atenderlo que es mucho más limitado a lo que la autoridad a lo mejor le llevó a hacer ese análisis, ¿no? Aparte también hablaban de que había temas de ir en contra de las garantías del contribuyente, del proceso y demás, ¿no? Entonces sí hubo ahí de inconformidades y sobre todo inseguridad para los contribuyentes cuando se agregó esta fracción a este artículo, pero pues al final se ha quedado, ¿no? Lo hemos visto que la autoridad no ha hecho uso, porque ahorita vamos a ver más adelante en dónde es que se está apoyando para tener estos números tan exitosos que nos comenta Gonzalo. Pero bueno, ¿en qué consiste esta facultad de comprobación? Pues es sencillo entre paréntesis, ¿no? Pues lo podríamos agrupar en 4 grupos, que es lo que viene tal cual la disposición en el 53B, donde viene el procedimiento de cómo inicia. Pues inicia con una resolución de liquidación provisional, donde el SAT, con la información que ya tiene o que en su poder, revisa, hace la detección de inconsistencias u omisiones y emite una resolución provisional que le hace llegar al contribuyente, en el que le dice: ¿sabes qué? Identifico que tienes estas omisiones en impuestos, págamelas. Entonces, una vez que es notificado el contribuyente, y todo esto es a través de buzón tributario, tiene 15 días para aclarar o desvirtuar esas diferencias que le notifica el SAT, o bien, si está de acuerdo, pues pagarlo. Si en dado caso el contribuyente acepta e identifica que sí son omisiones reales y que está de acuerdo con lo que presenta el SAT, pues lo que hace el SAT es darle una bonificación, más bien le reduce la multa un 20% sobre las contribuciones omitidas, ¿no? Tiene un beneficio, por así decir, el contribuyente en dado caso que proceda. En dado caso que no, que diga la autoridad, sabes que las pruebas que me acompañas o que me contestas no son suficientes, pues tiene derecho la autoridad a hacer un segundo requerimiento o solicitar una información adicional. Puede ser directamente al contribuyente o puede ser a un tercero, ¿no? Para eso tiene un plazo de 10 días la autoridad para actuar, para revisar y solicitar esta información. Una vez que ya tiene la información, pues la autoridad tiene 40 días para emitir una resolución. Cabe mencionar que los plazos se van suspendiendo en el momento que hace una solicitud del segundo requerimiento o hace la solicitud al tercero. Pero no puede exceder en un plazo, ahora sí que el plazo máximo para hacer resolver son 6 meses. ¿Se acuerdan que les decía que su meta inicial cuando la reforma era 3 meses? Pues al final quedó en 6 meses, donde la autoridad tiene que cerrar este procedimiento y efectuar, ya sea aceptar las pruebas que comenta el contribuyente, o bien el contribuyente pagar las contribuciones que identificó la autoridad como omitidas. ¿Ok? A lo mejor me gustaría nada más comentar ahí, Nadia, digo, este artículo viene del año 2014 y en el 2014 pues veíamos que las revisiones electrónicas pues era un poquito esotérico. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera el uso obligatorio del CFDI,
sí, como tal. O sea, entró posteriormente con muchas prórrogas. Gradualmente, exactamente. Entonces, lo veíamos muy esotérico, muy lejano, pero sí a los contribuyentes y a los asesores pues nos daba cierto temor esta disposición. Pero ahora, con toda la información que ya generan los propios contribuyentes, es decir, ya la autoridad tiene todos los elementos, nada más que muy probablemente tiene tanta información que no la ha podido usar al 100% o analizar o generar información en contra del contribuyente. Pero ya se la generamos, es decir, generamos FDIs y esa es la actividad, es el ingreso, es el impuesto, es el concepto, o sea, todo lo que viene en el CFDI. Ya tenemos también pagos o importaciones, pedimentos de importación, que también es una información que es electrónica. Tenemos las declaraciones de pagos provisionales, las declaraciones anuales, o sea, una serie de información que la autoridad lo único que tiene que hacer es armar el rompecabezas, así como comentabas tú anteriormente, decir, oye, pues nada, ellos están trabajando, mientras que nosotros como contribuyentes y como asesores, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Si nos estamos preparando o simplemente estamos esperando que nos llegue algo, una revisión y ver a qué se le ocurre a la autoridad solicitarnos la información. Entonces, creo que es importante este artículo porque al final de cuentas nos puede meter en un predicamento tanto a los contribuyentes como a los asesores. ¿Sí? Correcto, sí. Bueno. Luego, por otra parte, está el artículo 33, donde habla facultades de gestión. Y ustedes preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre las facultades de gestión y las facultades de comprobación? Pues la diferencia se centra principalmente en la parte de la gestión. La autoridad va de una forma económica a vigilar, asesorar, apoyar al contribuyente para que se autocorrija, para que cumpla con sus obligaciones, ¿no? Es la parte, la cara bonita, diría Gonzalo, del SAT, en la cual ayuda al contribuyente para que de buena fe haga o cumpla con todas sus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, en 2021 se integra en el artículo 33 la fracción cuarta, que precisamente menciona que va a proveer el cumplimiento, ¿no? ¿A través de qué? Pues te voy a dar declaraciones prellenadas, no te preocupes, aquí ya te voy a hacer el trabajo yo, dice el SAT, ya te voy a determinar tus ingresos, ya te voy a determinar tus deducciones, tus retenciones que te hicieron terceros o que tú le hiciste a terceros. Voy a emitir comunicados para recordarte si tienes pendiente alguna obligación fiscal de presentar, alguna declaración, algún pago provisional. Te voy a estar recordando y también te voy a hacer comunicados, voy a tener acercamientos para decirte todas las inconsistencias que he detectado, los comportamientos atípicos para que me digas qué está pasando, ¿no? Entonces, de aquí nace prácticamente de esta facultad de gestión donde la autoridad se acerca con el contribuyente el programa de vigilancia profunda. La realidad es que en 2021 es cuando se agrega ley, pero esto ya lo venía haciendo la autoridad desde 2019 y muy probablemente un poquito antes. Digo, empezó con pocos contribuyentes, acercarse, a invitarlos, a hacer ese tipo de acercamientos. En lo personal, a mí me tocó ayudar a un contribuyente en 2019 a atender de las primeras programas de vigilancia profunda y fue como, wow, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué llegó? ¿Qué es esto? Tenemos la obligación de cumplir todo. Entonces, todo era un acercamiento de buena fe por parte de la autoridad, de una forma económica, una forma amigable, que el contribuyente podría o no atender, lo que sigue siendo lo mismo hasta la fecha, porque aquí no entran las facultades de comprobación de la autoridad, ¿no? Esto es solamente te invito a que cumplas. Entonces, pues aquí precisamente pues es la antesala de este programa y de todos los programas que vemos que han sido de gran éxito para la autoridad y que le ha funcionado y que por eso muy probablemente no he hecho uso de las revisiones electrónicas del artículo 42 y 53B, porque precisamente vamos a ver que la práctica es muy similar a esas revisiones, a lo que está haciendo aquí, pero de una forma amigable, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a platicar en qué consiste este programa.
Pues primero la duda, ¿no? Que a veces cuando llega a los clientes o los contribuyentes dicen, oye, ¿y cómo selecciona la autoridad a los contribuyentes? ¿Por qué ya van 2 veces que me llega y a otra empresa temprana no le llega? ¿Qué está pasando? Pues la autoridad menciona, ¿sabes qué? Si yo identifico que en mi base de datos tienes diferencias o identifico que hay omisiones, por lo tanto, de impuestos, te voy a tocar la puerta con este programa de vigilancia profunda. Y siendo honestos hasta el nombre, ¿no? Digo, aunque sea un uso de facultades de gestión de la autoridad o una invitación cordial, pues el nombre sí empieza a ser un poco intimidante, ¿no? Porque ya de por hecho el nombre nos da que la autoridad no nos va a revisar algo sencillo, no nos va a revisar algo por revisar, o sea, quiere decir que la autoridad ya se puso a hacer su chamba, ya se puso a trabajar, que identificó de estos tres, de estos 3 puntos que estamos viendo aquí, del impuesto a la renta, del impuesto al valor agregado, de las retenciones de impuestos a la renta e IVA, ¿cuáles son las diferencias que tienes entre tus declaraciones, entre tus FDIs, en tu declaración anual, en tu contabilidad electrónica, en tus estados de cuenta, en la DIOT que tú proporcionas, en la DIOT que proporcionan tus clientes? Con toda esa información, ellos ya trabajaron, ya lo identificaron, y la sorpresa es que no nada más va a ser un periodo, no nada más va a ser un año. O sea, en la práctica vemos que cuando llegan estos programas son un periodo de hasta 5 años, ¿no? Entonces, el trabajo, claro que es bastante para los contribuyentes. A lo mejor ahorita, a raíz de que ya ha sido un plan que ha sido consistente en la autoridad, pues los contribuyentes empiezan a prepararse un poco para que no les vuelva a pasar, ¿no? Pero cuando empezó, pues la realidad es que no había nada de antecedente y era buscar el papel de trabajo, era buscar el CFDI, hacer la descarga, ver y recabar todo primero para validar lo que tiene estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, así es como lo seleccionan, ¿no? Ellos identifican diferencias, comportamientos atípicos en esos rubros principales y te va a llegar el acercamiento del programa de vigilancia profunda. ¿Cómo inicia? Pues, ¿quién lo hace primero? Aquí es todo un tema, ¿no? Quien se acerca, quien toca la puerta es la Administración Desconcentrada de Recaudación, competente al contribuyente. La verdad es que donde empezó y les empezó a funcionar un poco más fue en época de COVID, ¿no? Cuando todo el mundo estábamos encerrados y dijimos, bueno, nos va a dejar descansar el SAT, no hay forma, pues resulta que ya todos hicimos uso de la tecnología y pues empezó a notificar y hacer las entrevistas de forma virtual a través de Teams, ¿no? Al día de hoy ya regresó y las entrevistas se hacen a través presencial. Ellos te indican la fecha, la hora y tienes que notificar quiénes van a ir. Siempre tiene que ir acompañado el representante legal, puede ir el asesor, puede ir el contador. Y si en dado caso ustedes lo creen necesario y conveniente, puede ir un observador, por parte de Prodecon, para que tome nota de la entrevista, lo que se comente y lo ponga en acta. Es un observador, no hace nada más que tal cual dice su nombre, observar y dejar en hechos en un acta todo lo que sucedió en esa entrevista. ¿Ok? En esta entrevista, bueno, desde que llega la notificación, le dice al contribuyente, la autoridad, sabes que he identificado inconsistencias en estos periodos, en estos meses, y te invito a que vengas aquí a mis oficinas para comentarte qué es lo que identifiqué de diferencias y puedas corregirte. Entonces, en la entrevista, la realidad es que nos ha tocado que esos 2, 3 meses que aparecían en la notificación inicial, pues nos llegan, nos arman una presentación y pues resulta que no son 2, 3 meses, ¿no? Son 5 años por todos los impuestos y las retenciones y es muchísimo más trabajo de lo que se veía venir desde un inicio, ¿no? Y te dice la autoridad, bueno, pues ya identifiqué estas diferencias. Ahora dime si hay diferencias en el caso de los ingresos por mencionar, pues hay que enterar la diferencia del impuesto que se emitió. Y si sabes que no, pues tengo temas de CFDIs que a lo mejor, pues revísalo y contéstame, ¿no? Entonces le da un plazo al contribuyente de 10 días hábiles para contestar y aclarar lo que se está manifestando ahí como omisiones, ¿no? La realidad es que los 10 días no son suficientes, precisamente por la carga y el trabajo que amerita, por lo cual yo les invitamos que desde un inicio en esta entrevista, si les llega a tocar, espero que no, aquí tengo la madera cerca, la toco, pero siempre es pedir una prórroga, anticiparse, ¿no? Porque créanme que 10 días
no son suficientes, entonces siempre es estar negociando con la autoridad. ¿Qué pasa si no alcanza a entregarte toda la información? Puede entregarte prórroga. Generalmente te dicen sí, pero sabes que tienes que entregarme al menos un 50% de la información de avance, y una vez que me lo entregues en el correo me solicitas la prórroga y yo te contesto otorgándola. Y dependerá a quién te atienda, de que puede ser 5 días más o 10 días más. O sea, tampoco es como que logremos mucho tiempo adicional, ¿no? Aquí, como mencionábamos, es una facultad, una gestión, o sea, la autoridad no está en su facultad de comprobación, entonces no esperemos un escrito, no esperemos una resolución por parte del SAT, ni esperemos un bobo que diga, ah, todo está bien. La forma en que podemos saber que se fue bien atendida es ya no recibir otro programa de vigilancia profunda, o no recibir algún comunicado, una suspensión de sellos o cualquier otra consecuencia que más adelante vamos a comentar, que pudiera ser que la autoridad dijo no es válida las pruebas que tú aportaste o las aclaraciones que tú aportaste aquí. ¿Ok? A lo mejor aquí sería bueno comentar, o sea, qué es lo que nos ha estado sucediendo en las últimas entrevistas con la autoridad en relación a este programa. Sí es cierto que nos identifican las diferencias bueno, el contribuyente prepara las conciliaciones, las aclaraciones correspondientes y demás, y la envía. Pero en muchas en las últimas ocasiones, ¿qué ha sucedido? La autoridad, obvio que necesita dinero, ¿no? Entonces, el tema es que está recibiendo y hace caso omiso de la información. Y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros enviamos la información, pero realmente pues, no hay una respuesta como tal por parte de la autoridad. Entonces, hay que tener contacto con la autoridad, aunque cada vez es más limitada la interacción con ese tipo de autoridades. Pero lo más importante es no pensar que no sucedió nada, ¿sí? Sino más bien buscar, sí, una respuesta, aunque sea verbal, de que recibió la información o que las diferencias fueron aclaradas. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que si la autoridad no está viendo que el contribuyente se corrigió mediante el pago, pues nos está metiendo en problemas de suspensión de sellos digitales. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tema, porque de otra forma, pues también nos podría afectar la operación misma, ¿no? Del negocio. Entonces, pudiera ser un tema muy trivial, porque pues así como comentaba Nadia, pues, es la cara bonita también de la autoridad, y no debería de implicar pues ningún el hecho de haber ejercido las facultades de comprobación como tal, la autoridad, pero sí tiene una facultad. ¿Ok? Entonces ahorita comentamos más a detalle, ¿no? Así es. Ok. Entonces, y aquí vienen los principales o los 5 puntos que quisiéramos compartir con ustedes, que pueden ser muy obvios en ocasiones, pero que en el día a día, créanme que sí vemos que hay fallas de repente en la atención de la información, ¿no? Y primero es contar con la información. O sea, en el momento que ustedes están recibiendo la notificación de la entrevista y que ven ya un par de periodos y meses o impuestos que les van a revisar, es voltear, ver si tienen un repositorio o una herramienta para descargar los FDIs, para ya estar descargando. Y yo les recomendaría incluso, si no tienen hasta los 5 años anteriores, porque como les comentaba, o sea, no necesariamente la información que está en esa notificación es lo único que les van a comentar, siempre se van a más. Eso es como una probadita para que vayan, pero siempre es más, ¿no? Nunca es menos, siempre es más. Y buscar los papeles de trabajo, ¿no? De la determinación de los impuestos, eso es bien importante, porque muchas veces, como son periodos ya anteriores, pues pasa de que no encuentran la información. El contador anterior, quién sabe dónde lo tenía, a mis asesores me hacían los impuestos, nunca me entregaban los papeles de trabajo. Paréntesis, nunca permitan eso. Asesores que tengan, siempre, aunque les ayuden con la elaboración, la terminación de sus pagos, tienen que tener ustedes ese papel de trabajo con ustedes, porque es información de la empresa y precisamente es base para cuando hay alguna aclaración con la autoridad, pues tener ese soporte, ¿no? No pueden no tenerlo. Esa sería como la primer clave. O sea, tú empiezas a descargar y todo. ¿Por qué? Porque aparte hay que recordar que tenemos limitantes. Si no tenemos los FDIs en un repositorio,
el portal del SAT menciona que tenemos hasta 2000, tenemos límite para hacer las descargas, ¿no? Que pueden ser hasta 2000 XML por día. Y luego tiene autoridad 72 horas para respondernos. Entonces, esos, decimos, tenemos 10 días para contestar. Imagínense, solamente en una descarga de 5 días nos podemos, una descarga de 5 años nos podemos llevar los 10 días en descarga de XML y va a depender mucho del volumen de operación que tenga la empresa, ¿no? Y de qué le están cuestionando, porque no, si es ingreso, si es una comercializadora, imagina el número de facturas que hacen. Si es una maquiladora, pues bueno, hacen uno mensual. Entonces, depende mucho también de la actividad económica del contribuyente y también quizás a lo mejor dices, oye, pues es una maquiladora, es una mensual y proveedores, pues no es tan relevante, pero resulta que es una maquiladora que tiene 5,000 empleados y hay notificación o hay observaciones en temas del impuesto retenido sobre sueldos y salarios. Entonces tienes que descargar esos 5,000 comprobantes de una semana a un mes, a un año, por 5 años. Imagínense el volumen que puede ser. Entonces, definitivamente, no es opción no hacerlo, hay que hacerlo y estar prevenidos, ¿no? Ahora, la segunda parte es realizar la conciliación. También no demos por hecho que lo que nos dice el SAT es correcto, ¿no? Si nos dice, oye, tienes en tu declaración 100 pesos, pues voy y reviso que yo lo que presenté sean los 100 pesos. ¿Por qué? Porque precisamente en el tema de estas revisiones y lo que le permite la autoridad, aprovechando todo este tema de digitalización y automatización de procesos, es que revisa a muchos contribuyentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esos formatos que tenemos puede que no se actualizaron bien y corresponde a la información de otro contribuyente y la diferencia que te observa no es la real o no la corresponde al contribuyente que está revisando. Entonces, siempre valide que la información que viene ahí sea lo que ustedes tienen presentado en declaración, cuando hable de declaración o en CFDIs, ¿no? Una vez que hacen la descarga o que ustedes ya tienen en su repositorio, también. Ahora, si ustedes tienen en su repositorio, no está por demás hacer una descarga de una metadatos. ¿Para qué? Para estar cotejando la información, porque si alguien pidió cancelar, corregir, sustituir algún procedimiento posterior a la que ustedes tienen ahí, puede que las diferencias se originen por eso. Entonces, tienen que validar que también ustedes tienen la última información actualizada, ¿no? Y después que ya empiezan a hacer esa conciliación contra lo que informa el SAT, es identificar el origen de las diferencias. Es decir, no es sí, SAT, estoy de acuerdo, tengo esta diferencia. No, es ¿por qué tengo esta diferencia? Es que sabes que SAT, el periodo que tú estás viendo, es enero, ¿no? 2024 en retenciones de sueldos y salarios, pero timbré mal la nómina, no la pagué en este periodo, la pagué en otro periodo, pero se fue. Entonces ya es cuando empieza a ver, ok, bueno, entonces hay que corregir, ¿no? No está mal el entero del impuesto, sino está mal el CFDI. Entonces es por eso importante identificar el origen, para ver qué es lo que sí tiene que corregir, si el CFDI o la declaración, ¿no? Habrá algunas que no se tenga que corregir nada. Volvemos al tema, las maquiladoras hacen una factura mensual que está en el otro periodo y hay que explicar a la autoridad cómo funciona la maquiladora, cómo es necesario esperar al cierre contable para hacer la terminación de sus ingresos por maquila que van en costos y gastos y que es necesario y por eso va desfasada, ¿no? Ahí a lo mejor no hay que corregir, pero hay que aclararle y hacerle saber a la autoridad ese origen, ¿no? También puede pasar en temas de cancelaciones, de CFDIs, que se cancelaron y nunca supieron. El proveedor los canceló porque era un importe pequeño, porque tenía la ventana a lo mejor en aquel momento del periodo de 3 días y no importaba el monto y lo recibieron, lo capturaron, lo tomaron como deducción, pero resulta que lo cancelaron. Entonces, hay que ver todo eso, ¿no? O sea, hay que estar cotejando, hay que estar identificando y sobre todo el origen, porque con base al origen es como van a corregir, ya sea el CFDI, ya sea la declaración o simplemente aclarar la autoridad, ¿no? Entonces, esas se aclaran, si hay algo que corregir, pues se corrige el CFDI, en el escrito se le dice a la autoridad, ¿sabes qué? Tienes razón, ya me percaté y lo que está mal es el periodo de pago, lo corregí, se volvió a
¿no? O sabes qué, si me quedé corto en la declaración, me faltó incluir esta retención, ya te la pagué y ya se presentó y te voy a la cosa, ¿no? Y todo se envía a través de correo electrónico a los datos que deja la presentación ahí del SAT y se da por atendido, ¿no? Como decíamos, no tiene la obligación la autoridad de contestar, pero sí es bueno, como decía Gonzalo, tener esa práctica de confirmar con el revisor, oye, lo recibieron, se lo tienes, se aclaró o no se aclaró. Puede que nos contesten, puede que no nos contesten, pero hay que hacer esa gestión también nosotros o el contribuyente de su lado para tratar de asegurar que no hay ningún tema pendiente o quedó un punto abierto, ¿no? Porque de otro modo, pues vamos a ver qué es lo que pasa cuando no se atienden bien estas diferencias, ¿no? Que esa es la otra parte, ¿no? Como te mencionamos, o sea, es una forma económica, una forma amigable que tienen, pues muchos contribuyentes dicen, ok, no tengo la obligación de atenderle, no la voy a atender. Oye, pues sí, estás en todo tu derecho, no tienes la obligación y el no atenderla no te va a detonar un crédito fiscal, ninguna multa, nada en absoluto, porque no es una facultad de comprobación por parte de la autoridad. En teoría, en un cortito plazo no pasaría nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sí pasa, o sea, en un corto plazo por la facultad no pasa, pero en la realidad que le estamos diciendo al SAT, pues si tengo diferencias, no sé, no me interesa o no me voy a corregir. Entonces dices, bueno, ok, entonces si no lo quieres hacer por las buenas, lo vamos a hacer por las malas. Entonces ya puedo usar sus facultades de comprobación para forzar al contribuyente a que se corrija o que revise la información que detectó la autoridad como atípica o las omisiones. Y luego también está por otro lado la restricción temporal de sellos. En el 17H bis nos dice que cuando hay diferencias, pues puede ser un motivo para que se haga la restricción temporal, que eso es la medida que hemos estado viendo últimamente por parte de la autoridad, ¿no? Ahorita ya traemos desafortunadamente varios contribuyentes que tienen suspensión de sellos, diferentes situaciones, pero entre ellas también van con temas aunados a la vigilancia profunda, en el cual la autoridad considera que no se aclararon o subsanaron diferencias y lo que hace es la restricción temporal, ¿no? Y digo, aquí les agregamos esta pregunta frecuente que está en la página del SAT para que vean que no son ideas de nosotros, donde precisamente dicen, ¿qué pasa si no acudo y no regularizo mi situación? ¿No? La autoridad dice, no, pues la autoridad puede realizar diversas medidas de apremio, ¿no? Conforme a sus facultades conferidas en su reglamento interior. Entonces, diciendo, bueno, atente a lo que pueda pasar posterior, si va a consecuencias como tal, si no lo atiendes, ¿no? Aquí a lo mejor me gustaría comentar algo adicional. Si quieres, regresate a la parte donde dice, oye, aumenta la probabilidad. Acuérdense que en el plan maestro de fiscalización ya nos dijo que para efectos de programar en forma más eficiente las fiscalizaciones y la identificación de los contribuyentes en el tema de riesgo, pues va a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, acuérdense que en el tema de la inteligencia artificial, pues es una máquina, ¿sí? No estamos con la autoridad, es una máquina, básicamente, la que está analizando nuestro perfil. Y nuestro perfil está diciéndole en los ejemplos que pone Nadia, oye, pues no lo atendí, porque la autoridad no tiene elementos mayores para decir por qué no lo atendió, sino simplemente el contribuyente dijo, ¿sabes qué? Pues no hizo aparición del contribuyente para aclararme estas diferencias, pues es un comportamiento atípico, ¿sí? Igual, o sea, alguien pudiera decir, en el caso extremo, oye, pues hay un contribuyente y traigo saldos a favor y no los voy a utilizar o no los voy a solicitar en devolución. ¿Por qué? Porque pues no los requiero para mi flujo. Pero la autoridad en este tipo de análisis pues también puede decir, oye, aquí hay una situación atípica, ¿sí? Porque tiene saldos a favor y ¿por qué no me lo está solicitando en devolución? Entonces, todo este tipo de situaciones nos puede llevar a una revisión profunda por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad dice, oye, pues aquí hay una situación atípica que no me hace sentido. Y que no le hace sentido a la máquina, ¿eh? Básicamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, hay que revisar exactamente qué es lo que tenemos de obligaciones y ver si efectivamente estamos cumpliendo
adecuadamente y si el mensaje que estamos dándole a la autoridad, ya sea en el cumplimiento oportuno de las obligaciones, ya sea en el envío de las declaraciones y su presentación, es el adecuado o es lo que deberíamos de hacer conforme a las disposiciones fiscales. Ese es el mensaje que estamos dando, ¿eh? ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado. Ok, bueno, un pequeño paréntesis. Recuerden que está en el cuadrito ahí de las preguntas de Q&A para que ustedes puedan hacernos llegar todas las dudas, comentarios, incluso desahogos si han tenido temas de programa de vigilancia profunda. Aquí los escuchamos, los leemos y si tienen algunas dudas, si estuvieran en precisamente algún tema de estos atendiendo con toda confianza, ahí nos lo pueden escribir, al final o en el inter vamos a ir contestando las preguntas y los comentarios que nos hagan llegar ahí. ¿Ok? Y bueno, seguimos. Aquí les agregamos, ¿no? Les decíamos que de acuerdo al 17H bis del Código Federal, Código Fiscal, pues la autoridad puede poner en suspensión los sellos, ¿no? El certificado del sello digital, que es con el cual se emite la factura electrónica. Aquí nada más se los agregamos porque incluso esa es una de las causales que puede tener y que ha estado haciendo la autoridad, porque en realidad ni siquiera tendría que llegar a un programa de vigilancia profunda para identificar las inconsistencias, las emisiones, ¿no? Simplemente el código o la disposición menciona que si la autoridad detecta que lo que se declara contra lo que está manifestado en el CFDI no es lo mismo, entonces la autoridad tiene la facultad de suspender esos sellos hasta que el contribuyente aclare y desvirtúe esas diferencias, ¿no? O corrija esas diferencias. Entonces aquí lo que les queremos compartir es que no se esperen a tener un programa de vigilancia profunda, porque la autoridad puede usar uso de esta facultad para suspenderlo sin haber llegado a eso, simplemente por detectar esas inconsistencias o esa diferencia entre lo que se manifiesta en la declaración contra lo que está manifestado en el CFDI, ¿ok? Sí, O aquí, sus informativas, perdón, adelante. aquí disculpa que te interrumpa, Nadia, el tema de las informativas. Hasta años anteriores decíamos, pues es una declaración informativa, no tiene tanta validez, ¿sí? O sea, no le dábamos tanta importancia a las declaraciones informativas. Pero el tema es que todas esas declaraciones informativas se nutren por parte de la información que los mismos contribuyentes generan, ¿sí? Ya sea que generen ellos o que reciban de proveedores. Entonces, esa información que aparece en nuestra declaración informativa, pues resulta ser de que si por alguna razón la autoridad dice, oye, no me hace sentido con los FDIs que has emitido, pues aquí también te puedo restringir temporalmente los certificados de sellos digitales. Entonces, sí es un tema que debemos de darle, ahora sí, la relevancia correspondiente, porque ya no tiene la misma relevancia que años anteriores. Ahora sí puede utilizar la información, la autoridad, en nuestra contra, si es que no concuerda la información. Exacto. Ok. Bueno, eso sería, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos y las mejores prácticas que podemos compartir? Pues empecemos los desafíos, ¿no? La información imprecisa, lo que les comentaba, o sea, hemos visto que lo que manifiesta el SAT, pues ni siquiera coincide con lo que tiene el contribuyente en sus declaraciones, en sus comprobantes. Y no hay un canal también abierto, siendo honestos, entre la autoridad y el contribuyente, porque precisamente la mayoría, si no es que toda la información que se genera de diferencias, pues lo hacen a través de Central y con los robots y toda la parte de automatización que tiene ya la autoridad y llega a la local y local nada más distribuye, entonces ellos no tienen de la base de donde generaron, ¿no? Entonces es, oye, no me coincide, no, pues, o sea, ponlo en el escrito porque no sé yo ni de dónde sacaron esa información, ¿no? O sea, que sería como nuestro primer contacto en la administración local, ¿no? Entonces sí puede ser un poquito frustrante ese tema, pero es de lo que les toca el contribuyente pues estar batallando, ¿no? También el tema de la información de periodos, ¿no? Ya tenemos contribuyentes que iniciaron
fueron de los primeros que tuvieron revisiones de vigilancia profunda y el año pasado llegó otra y les vuelven a veces a coincidir con el mismo periodo, pero resulta que el periodo ya trae diferentes importes, ¿no? Del cual se atendió la primera. Entonces es buscar primero, oye, corregiste en aquel momento, modificaste tu CFDI, modificaste tu declaración, ¿hiciste algún movimiento? No, no lo hice, porque trae otro dato al SAT, ¿no? O sí lo hice, bueno, hay que checar que sea lo último con lo que tiene la autoridad, ¿no? Entonces, aunque pareciera que es un periodo que ya se atendió, pues hay que abrir otra vez para revisar por qué no coinciden esos importes. Los proveedores cancelaron los FDIs. O te cancelaron posterior, pero posterior. puede ser muchas cosas, sobre todo los años que no estaba tan controlado el tema de la cancelación, ¿no? El pago de impuestos, ¿no? También, pues, o sea, de repente el tema de la autocorrección, sobre todo en el tema del flujo de las retenciones o el IVA, pues a veces conlleva de generar pago del indebido en ciertos meses y pago de ciertos meses, ¿no? Entonces eso se afecta al flujo de efectivo, porque dicen, oye, pues al final, si hago el periodo del ajuste, pues estoy bien, solamente está desfasado, pero como esas son declaraciones definitivas, y la autoridad no le importa, que en el periodo, en el año, o sea, no le debas nada, en teoría, ¿no? Sino en el periodo que tuviste que enterar, lo tienes que enterar, porque es definitivo, no es provisional, no hablamos de periodos, es mensual tu obligación. Entonces, ¿qué haces? Pues detonas un pago al indebido donde pagaste de más y en la complementaria, pues haces la diferencia del impuesto que no se enteró la omisión, pero pues no nada más es eso, hay que pagar la actualización, hay que pagar los recargos, y pues eso a veces en volumen llega a ser representante para contribuyente, ¿no? Cumplir con eso. Además de la carga administrativa, cuando hay que presentar declaraciones complementarias, sobre todo esas que ya vienen con información prellenada y que tienes que esperar a que replique el portal del SAT para poder presentar la siguiente y la siguiente y la siguiente, ¿no? Entonces sí es bastante trabajo también por ese lado. De los lados más delicados y que eso es lo que también necesitamos como comprender. En origen, pues decía Gonzalo, sí, el SAT está muy apoyado con temas de robot y tecnología y no sabemos, pero también sabemos que pues está tratando de minimizar todos los factores de riesgo que pueden representar los contribuyentes y lo que quiere es el cumplimiento, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? En el tema de los CFDIs, ¿no? Decíamos, son periodos de 2019 ahorita, ¿no? 20, 21, o sea, años que ya se pasaron, que ya cerraron, que ya tengo mi declaración presentada, que si me dictamino ya lo presenté, que ya es un ejercicio totalmente cerrado, ¿no? Oye, pero resulta que tengo que ver o corregir mi CFDI. Entonces de repente llegan y nos preguntan, oye, si lo corrijo, pues sí, sería lo ideal, ¿no? Pero ¿qué pasa si la autoridad no reconoce ese CFDI porque estás corrigiéndolo fuera de plazo, ¿no? Ya no es un ejercicio que es un ejercicio cerrado, ya pasó. Pues mira, primero dices, está el tema de la multa, ¿no? Por cancelar un CFDI fuera de plazo, que es el 10% del valor del CFDI que puede hacer apremiar. Dos, también te puede multar el SAT por los datos incorrectos en los CFDIs y que puede ser desde los 17,000 hasta los 97,000 pesos por cada CFDI, por cada error que identifique, ¿no? Y luego si es inconsistente y ve que a varios años estás manifestando información incorrecta, también incluso se te puede cerrar el negocio, literal, ¿no? Puede cerrar la empresa. Entonces, esos son como los principales puntos que hay que ver, pero luego también está el riesgo de la deducción, ¿no? Oye, para impuesto de la renta, la deducción está en riesgo porque entonces ya no tengo un CFDI o un comprobante del ejercicio que valide esa deducción. Y luego, si no es deducible, tampoco tengo el acreditamiento del IVA, ¿no? Entonces ya se vuelven a ver otros temas que sí me corrijo, o sea, sí te quiero pagar, pero, o sea, también me implica toda esta parte que si voy a destapar y al rato vas a venir y me vas a cuestionar la deducción o me vas a querer multar por hacer cancelaciones fuera de plazo o porque manifesté mal el CFDI. O sea, sí hay muchos puntos que se abren y que se tienen que analizar y ver cuál es la mejor. Y la recomendación siempre que tiendan un programa de vigilancia profunda, busquen a su asesor fiscal, no lo hagan solo porque hay muchos aristas que pueden pasar que no nada más es corregir, no nada más es enterar, sino hay que ver cuál es el efecto que puede tener esa corrección o ese pago, ¿no? Entonces sí, al final van a tener sus datos, ahí también por si gustan contactarnos, pero sí, definitivamente háganlo acompañados, no se queden con esta carga solo porque
aunque parece sencillo, tiene muchas consecuencias de no hacerlo efectivo, ¿no? Y pues el otro es el plazo, ¿no? Es un tema, o sea, decíamos, o sea, 10 días para atender diferencias de 5 años, ahora sí como diría ni Obama, ¿no? O sea, es imposible hacerlo. Digo, al día de hoy todos pedimos prórroga y mucho menos si lo hace la empresa con una sola persona que esté haciendo esa diferencia, ¿no? Aquí la verdad es donde también se pueden apoyar con nosotros, con los asesores, porque ocupan manos, ocupan un equipo, primero ocupan tecnología, ¿no? O sea, que tengan las descargas y que generen los reportes y que tengas toda la información del XML, que puedas conciliar, que tengan el conocimiento, que se concilia con quién, identificar el origen. Todo eso lleva tiempo. Entonces, ocupas un equipo. Aquí la verdad que cuando llega eso y apoyamos a un cliente, se arma todo un equipo. O sea, no es una sola persona quien está ahí. Se arma un equipo completo dependiendo la complejidad, los años y el periodo que se revisen. Y todo el equipo está avanzando a la par, porque si de otra forma no se logra atender esas diferencias en 10 días con el detalle que merece esa atención para evitar las consecuencias que comentábamos hace rato, ¿no? Y pues ahí lo pusimos nuevamente, ¿no? El tema de la suspensión, porque la verdad es que esto es algo que estamos viendo que la autoridad está haciendo uso y seguramente lo va a seguir así. Y bueno, luego el contribuyente dice, oye, ¿qué recursos tengo? O sea, porque pues sí, el SAT no me dice mucho, no sé qué hacer, me emitieron un CFDI, yo ese proveedor ni lo conozco, traigo este CFDI de otro, o sea, no. Ah, bueno, pues también hay algunos recursos o espacios que ha hecho el SAT para que el contribuyente pueda ahora sí que conciliar la información, ¿no? Que en primera es la solicitud de conciliación del CFDI, que es un apartado, un espacio que está en el portal del SAT, en el cual el contribuyente puede decir, ¿sabes qué? Solicité a mi proveedor que me cancele el CFDI y no lo quiere hacer. Ah, entonces lo que hace el SAT como un tercero independiente, bueno, un independiente, como un intermediario más bien, va y le dice, fulanito, ¿por qué no quieres cancelar? Si procede, no procede, y ahí los ponen, ¿no? O ¿por qué tienes emitiste esta factura y no corresponde? Porque no la reconoce. Todo ese tipo de diferencias que ustedes tengan o que notifiquen que ya no lograron o no conocen al tercero o el tercero no les quiere hacer, pueden hacer uso de ese espacio. En el tema de las retenciones de nómina, pues el visor de nómina de patrones también está muy completo, viene mucha información, pueden hacer cierta descarga con los conceptos, a nivel empleado para ver lo que se timbró, lo que no se timbró. En origen deberían de tenerlo desde su acumulado de nómina, ¿no? Pero para cotejar con lo que tiene el SAT, eso les sirve bastante los reportes que se generan para identificar el origen de esas diferencias. También, digo, ya esto sería como una buena práctica adelantándonos. Cada vez que cierra el ejercicio, hasta ahorita, la autoridad nos da un plazo en el caso del CFDI nómina para corregir, ¿no? Ahorita en la de 2024 está en la regla 2756, pero cada año viene esa regla, pues, digo, puede ir modificando como toda resolución que se modifica cada año, puede variar la regla, pero nos da el plazo para que el último día del mes de febrero la compañía o el contribuyente corrija los CFDIs de nómina. Ojo, corrija, no es para emitir, ¿no? Es corrección, porque a veces se nos confunden. O sea, es algo que tú hiciste o que tú timbraste mal y que pone en riesgo la retención, el subsidio, la percepción del empleado, te das cuenta y lo corriges fuera del ejercicio, tienes hasta finales de febrero. Pero no es para emitir uno nuevo y que no tenga consecuencias. Técnicamente lo pueden emitir y poner fecha de pago del ejercicio anterior y el visor y el SAT en su acumulado, como se va la fecha de pago, lo va a considerar, pero no deja de tener la contingencia de que la autoridad no lo considere como deducible ese pago de ese sueldo, ¿no? También está la oportunidad de la cancelación del CFDI fuera del ejercicio. También hay que recordar que en las reformas de hace un par de años, pues ya nos metieron el candadito de que no se puede cancelar CFDIs fuera del ejercicio, solamente es en el ejercicio. Entonces, si lo haces fuera del ejercicio, está la multa del 10% del valor del el CFDI que estás cancelando. Pero hay una regla que salió, que es la 27147, que se ha estado publicando en los últimos 2 años, en la que dice, bueno, que puedes corregirlo, o puedes cancelarlo, perdón, esto sí es cancelar, en el momento hasta que se presente la declaración del ejercicio, es decir, hasta el 31 de marzo. Que tengas la obligación de presentar. Entonces, ahí, pues si se cancela en ese periodo,
no pasa nada. Entonces aquí la recomendación, revisemos en cuanto cerramos el ejercicio, y si pueden en el intermedio mucho mejor, pero ya como última instancia, y corrijan en esos periodos que te dan la regla para curarse en salud, ¿no? Y la otra que también hemos visto muy común es el tema de la información de la DIOT de terceros, ¿no? De donde dices, el SAT, ¿sabes qué? El IVA trasladado no coincide con lo que declaraste en tu determinación o en tu IVA, con lo que tiene el tercero en su DIOT. Y tú pues no sé qué puso, o sea, yo revisé, esa es la que pagué, esa es la que cobré, perdón, eso es lo que yo te estoy enterando, ¿no? Entonces ya hay un apartado ahí, por ahí se publicó a través del PRODECON cómo podemos hacer una aclaración de la información de DIOT, pues es a través también de mi portal, solicitud de declaración, programa de vigilancia profunda, y pueden solicitar, ¿no?, que terceros publicaron o manifestaron en su DIOT, ¿no? Para que ustedes también puedan comparar, entonces buscar el tercero, y está bien, está mal, está incorrecta, o qué fue lo que se manifestó ahí, ¿no? ¿Y qué más? Ya casi terminamos. Pónganos ahí sus dudas. Ya lo vimos. Y bueno, las mejores prácticas que digo, siempre hemos tratado de ayudarle o transmitir la parte de las mejores prácticas que ya ni sabemos si son buenas prácticas o más bien ya debería de ser algo reglamentario, ¿no? Algo ya que tenemos que estar haciendo. Ya no es para prevenir, ya no es para eso, simplemente es para estar en cumplimiento, ¿no? Y la primera, pues, es contar con toda la información contable, fiscal, que sea confiable, que esté correcta, ¿no? O sea, porque de ahí determinas tus impuestos. Entonces, si tú no confías en tu contabilidad, si tú no confías en lo que presentaste en la determinación de tus pagos, pues no dudes que la autoridad va a venir y te lo va a cuestionar con las diferencias que encuentre, ¿no? También es importante identificar los riesgos de los clientes y los proveedores. A raíz del famoso 69B, hay mucha revisión por parte de los proveedores, hay muchas empresas que se han ido preparando, hacen todo un expediente para poder aceptar a un proveedor, lo cual es muy bueno, pero a veces en los clientes no lo hacen. Y el SAT tiene tan mal visto hacer operaciones, ahora sí que habla de terceros, ¿eh? O sea, nosotros donde más se puede cuestionar la deducción y todo, ¿no? Pero al SAT no les gusta que tengan operaciones con contribuyentes que estén en los listados de 69 y 69B. Entonces aquí también hay que incluir el tema de los clientes, hay que estarlos vigilando. Y así como tenemos un expediente o a lo mejor unos controles para aceptar a un proveedor, de igual forma tendríamos que tenerlo para los clientes y no nos pongan en riesgo también de ser este objeto de mira en la autoridad, ¿ok? Contar con un plan de cumplimiento tributario. De hecho, hace un par de años, Prodecon sacó todo un manual, una guía de cumplimiento, ¿no? Y menciona, o sea, ya no es una opción para los contribuyentes contar con un plan de cumplimiento, ya es una obligación contar con un plan de cumplimiento, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿cómo hago ese plan? O sea, es un checklist de mis pagos y de mis CPDI, no, o sea, va muchísimo más allá, ¿no? O sea, el plan de cumplimiento, primero hay que identificar qué riesgos tiene la compañía. Si ya, oye, la contabilidad no la cierro bien, los pagos ando corriendo y lo hago, cualquier riesgo que ustedes identifiquen en compañía, por ahí se puede iniciar, ¿no? O incluso hasta por su actividad económica, ¿no? Hay actividades económicas que por su naturaleza tienen mucho más riesgo que otras. Entonces, desde ahí también dicen, esta actividad a la que me dedico es de mucho cumplimiento y hay mucho riesgo, entonces hay que hacer un plan adecuado para esa actividad y para esa empresa en específico. Incluso el tema en el plan tributario, de cumplimiento tributario, pues no nada más es el manual o el protocolo de establecer políticas de cumplimiento, sino también el hecho de decir, oye, si estamos identificando, así como bien dices, oye, es una actividad que nos implica de entrada pues mayor cumplimiento o mayor riesgo, pues también tengo que tener al equipo adecuado, ¿no? O sea, hablo de recursos humanos, ¿sí? Del equipo técnico, el equipo que me pueda asesorar, así, con la idea de que pueda cumplir oportunamente y debidamente, ¿no? Exacto. Y ahora, ajá, y precisamente eso iba, ¿no? O sea,
Ya una vez que identificas tus riesgos, pues empiezas a armar tu plan de cumplimiento, ¿no? Que va a estar basado principalmente pues en la prevención, porque pues no queremos estar en problemas, ¿no? En el tema del control, en el tema de la gestión y la mitigación. Y para eso definitivamente vas a ocupar un equipo que esté a cargo de ese plan de cumplimiento. Vas a ocupar emitir controles, protocolos, políticas, muy probablemente internas, ¿no? Vas a ocupar un grupo o un equipo de asesores fiscales especialistas en el tema que te ayude a validar tus procesos, tu cumplimiento, dudas que tengas acerca de las nuevas implementaciones y demás, ¿no? O sea, tiene que ser todo. Revisar los recursos materiales, como decía Gonzalo, o sea, ¿con qué cuento? O sea, la parte del equipo el humano es esencial y es una palomita parte de, pero también el recurso material que tengo o con qué cuento, ¿no? Ya veíamos hemos visto más bien todo el proceso de automatización que hace el SAT y cada vez todo es más digital, prellenado, todo electrónico. De hecho, nosotros tenemos una certificación que es seguridad de la información y tuvimos una auditoría hace tiempo y venía el auditor y me preguntaba, oye, ¿qué documentos tienes de tus clientes? Y yo, pues la verdad es que no tengo ningún documento en papel ya. O sea, antes cuando yo entré a la firma hace un par de años, ahora ya tiene bastante, pues sí, o sea, yo tenía aquí poder del representante legal, identificación del representante legal, a veces la original, copia cotejada, un escrito libre firmado, la constancia, su CIF. Teníamos muchos, ¿no? Teníamos legajo, información confidencial, todo siempre bajo resguardo, claro, pero lo contábamos con ello porque íbamos a SAD a aclarar un requerimiento, a hacer una atención, o a atender una auditoría, una visita, lo que fuera. Siempre era necesario, ¿no? Al día de hoy, pues ya no hay nada, o sea, todo es electrónico. Ahora, pues obviamente toda nuestra revisión se centra en nuestras computadoras y tenemos en el número de controles precisamente por esa certificación, pero a lo que voy es que todo es electrónico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar preparados con herramientas también y con recursos digitales para estar al mismo par que la autoridad y que no nos gane el tiempo y que tengamos la visión o panorama que tiene la autoridad. Y si nosotros incluso ir haciendo esos análisis de movimientos atípicos, que es muy normal una vez que se presenta el anual, hay un movimiento, ¿no? Porque todo va en función del año pasado en el coeficiente de utilidad. Y si bajó porque el año anterior no fue tan bueno como el antepasado, pues ahí va a haber un pico y ya la autoridad muy probablemente va a estar tocando la puerta y te va a decir, oye, traes diferencia o traes este movimiento que está pasando y tendrá que el contribuyente aclarar qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces también hay que checar ese tema del recurso material, las herramientas, toda la parte digital es sí o sí como parte de este plan para poder estar, así que controlando y revisando, ¿no? El tema de las obligaciones que tiene cada contribuyente. Y bueno, lo que comentábamos, ¿no? O sea, un repositorio. Definitivamente contar con un repositorio, una nube, una máquina ajena, o sea, que no todo se quede en una máquina y no depende de una máquina, eso es primordial, porque le cae el café, se muere la máquina, se va el contador, borra la información. En el número de situaciones pueden pasar, ¿no? Entonces sí es indispensable contar con un, ¿Hackean? o nos hackean. Sí, o sea, todo puede pasar, ¿no? Digo, temas de ciberseguridad ahorita ya es lo de hoy. Digo, lo de hoy en el sentido que empezamos a ser vulnerables en ese sentido y que también tendríamos que estar viendo y que podría ser parte del tema del cumplimiento tributario, o sea, resguardar todo, ¿no? Y vigilar que no tengamos ese tema de riesgos y pues se vuelve necesario tener este repositorio, ¿no? Y les decimos, son mejores prácticas, pero en realidad pues ahora es que ya debería de ser como parte del día a día de los contribuyentes o de las empresas para mitigar todos esos riesgos, ¿no? Que les comentamos y esas diferencias que tienen SAT. Y pues sin duda pues nosotros estamos aquí para apoyarles, para si en dado caso alguien se anima a hacer o iniciar con este plan de contribuyente, de contribuyente plan de cumplimiento, pues nos busquen y nosotros con mucho gusto pues les podemos asesorar para llevarlo a cabo. ¿Ok? A mí me parece que... A lo mejor un poquito de reflexiones hasta este momento. Digo, el tema es, el SAT está consolidando su gestión tributaria, ¿no?
Entonces, mediante el uso de herramientas tecnológicas que el SAT está aplicando para realizar una mejor gestión enfocada a la eficiencia, a fomentar el cumplimiento formal de las obligaciones, en lugar de realizar revisiones y auditorías exhaustivas, es decir, va a lo rápido a la información que ya le cuenta en su poder, la analiza y determina diferencias, ¿no? Lo cual, definitivamente esto a nosotros como contribuyentes y como asesores nos plantea un grande reto, ¿no? O sea, porque pues los tiempos son muy cortos, ¿sí? Y en muchas de las ocasiones pues es mucha la información que analizar, ¿no? Entonces hay que estar preparados, ¿no? Y digo, y también a lo mejor por último, en este proceso, pues la autoridad tiene mayores facultades para suspender o incluso cancelar sellos digitales. Entonces, hay que tener mucho cuidado en atender correctamente y oportunamente este tipo de programas de revisiones profundas, ¿no? Entonces, con esto pasaríamos a las preguntas y respuestas, Alberto, si... Sí, 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 y muchas gracias. La verdad, creo que es muy importante todo lo que han estado comentando. Agradecemos mucho de los comentarios que hicieron y las recomendaciones. Hay varias y una, voy a empezar con bueno, una que hoy fue primera plana en muchos periódicos y es sobre la prisión preventiva por sospechas de evasión fiscal. Sí, el tema de que pienso que puedes estar haciendo las cosas mal y te meto a la cárcel en lo que investigo. ¿Sí? ¿Cómo vuelve esto a la revisión? ¿Cómo vuelve esto a las empresas? Digo, es un mensaje muy duro para que los contribuyentes que están cautivos sobre todo y los que no, bueno, los que sí están cautivos que hagan las cosas bien y los que no, que se vuelvan, que se enderecen. Pero ¿has visto tú algún efecto en ese sentido? ¿Algún temor por parte de las empresas? Pues usted, Pues mira, ¿no? ese tema ha estado latente desde, perdón, soy apartidista, lo aclaro, Sí, pero desde el inicio del sexenio, ¿no? Que está por terminar. O sea, ¿por qué? Porque incluso en el Código Fiscal, por ahí, se estableció una disposición que permitía, incluso recaracterizar operaciones, ¿sí? E iba a un comité donde estaba Hacienda, donde estaba Prodecon y demás, pero ahorita en este tema, pues es una iniciativa, ¿sí? Esperemos que, digo, imaginemos que se autorice o que se promulgue, pues va a ser una disposición muy controvertida que muy probablemente se vaya a tribunales, ¿sí? Esperemos que no les toque a ninguno de los que están aquí presentes, digo, y que no sean el conejillo de Indias, pero me imagino, ante las disposiciones y el derecho de amparo que está actualmente vigente, hay muchas probabilidades de gane. Después acuérdense que también están tratando de eliminar la ley de amparo. sí. Entonces, si logran hacer eso, pues sí vamos a estar en predicamento contribuyentes y asesores, ¿eh? Porque Claro. no nada más el tema es de los contribuyentes, sino, acuérdense, en lo que comentaba Nadia en un principio, en el artículo 42 dice, oye, sí que estén cumpliendo los contribuyentes, pero también que los asesores hayan participado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Bien, otro comentario. Nadia, me hiciste recordar hace épocas muy pasadas cuando hablaba de lo que es papel y el control manual y todo lo que había que hacer para poder hacer una auditoría o una revisión de alguna empresa de cualquier tipo, ¿no? Obviamente el SAT y todas las dependencias de gobierno pues se han ido actualizando, ¿verdad? Mucho más rápido incluso que las empresas. En ese sentido, ahorita que les toca hacer revisiones, Nadia, Gonzalo, a empresas, ¿qué porcentaje todavía tenemos de empresas que no tienen información, vamos a decir, actualizada en un solo lugar, con los controles necesarios para poder validar que lo que está presentando la autoridad, pues puede tener una diferencia?
Y se están riendo los dos, entonces supongo que... Mira, no voy a adelantar, pero le voy a dejar este tema a Nadia. Sí. En lo personal, te puedes sorprender de que compañías grandes, aún compañías grandes, adolecen de ese tema. Sí, pero bueno, a ver, Nadia. Sí, no, totalmente coincido. Creo que todavía sigue siendo un número alto de contribuyentes o de clientes que nos toca atender que no están preparados, que no cuentan con herramientas. Digo, afortunadamente, pues cuando somos sus asesores, pues nosotros les apoyamos, ¿no? Claro, Pero a veces, o sea, de oye, no sé dónde está el XML, o tengo una herramienta, pero resulta que su herramienta les arroja un reporte que no viene la información completa, pero no se habían dado la tarea de investigar si era lo que ellos necesitaban. O sea, sí, definitivamente, híjole, si les pusiéramos un porcentaje, yo creo que para no ser tan drástico, a lo mejor un 60% no está tan preparado. Todavía falta, o sea, sí hay muchísimo avance. Ha ido mejorando, esto sí tenemos que también reconocer, precisamente a raíz de todo este tema de vigilancias y que el SAT ya ha hecho más contacto con el contribuyente y ya se ve cómo está implementando todo lo que en su momento inició con el tema de la contabilidad electrónica, con los formatos electrónicos de declaraciones, declaración anual, mensuales, informativas, etcétera. Pero sí ha ido mejorando, ¿no? Pero todavía sí, claro, nos toca ver bastante hay de oportunidad para ellos. bien. Algunas preguntas tienen referencia sobre bueno, más bien, hablan sobre el mismo tema. Diferencia en lo que tiene el SAT contra lo que tienen las empresas. Sí, tanto los pagos provisionales como por diferencias de mes, o sea que la declaración entre con los usos efectivos CFDI un mes o el otro, o el pago, o incluso también entre personas físicas y morales, o sea, cómo están haciendo los pagos. Lo mencionaste ahorita, Nadia, sobre las diferencias que se detectan. Incluso algunos mencionan que han bajado los datos de la metadata del SAT y que trae diferencias con lo que tienen declarado, incluso con los CFDIs también. En ese sentido, cuando viene una entrevista de vigilancia profunda electrónica, pues no hay nadie a quien contestarle. ¿Cuál es el camino que se seguiría en ese sentido? Ahí, pues nuestra recomendación es partir de lo que tiene el contribuyente, ¿no? Porque decíamos, o sea, puede que el SAT, como son machotes, no se haya actualizado la información o el corte de la información no sea el momento que están revisando, en el número de factores, ¿no? Pero si el contribuyente ya descargó la información al momento o validó que es la actualizada que tiene SAT en el portal y no coincide con lo que tiene SAT, estar en el escrito libre de que la información que tiene la autoridad no coincide con lo que ellos tienen y que van a empezar a conciliar o que el análisis que se hace es conforme a la información que ellos descargan, ¿no? Incluso a veces hasta en el visor de nómina nos ayuda y lo ponemos cuando hay temas de retenciones porque dicen en el comunicado de vigilancia profunda, no, pues en este mes tienes 100 de retención en mis registros, si vas al visor y tienen los 120, o bueno, tienen los 80 que pagó el contribuyente y está en visor, ¿no? Entonces tú te armas ahí también de pruebas de, mira, tú en tu visor tienes lo mismo que yo enteré, porque me estás diciendo otra información. Entonces vas haciéndote, pero siempre la recomendación es con lo que tiene el contribuyente porque es con lo que puede validar y sustentar más adelante incluso, ¿no? De acuerdo. Ahorita que mencionaste la nómina, nosotros, digo, también, como sabes, bueno, tenemos relación con la nómina y sí nos Ah, damos cuenta en la conciliación que existen de repente muchas diferencias contra lo que tiene el SAT. Y tiene que ver por muchas cosas, desde que si el RFC estaba mal, que si no se timbró por eso, un error en el timbrado incluso, diferencias en el formato del timbrado, en fin, N cosas. Tratamos de empujar a nuestros clientes a que estén al día en ese sentido. Pero muchas veces nos dicen, es que fíjate que me mandaron una notificación y no era mi correo. Y no le hice caso y pues ya me llegó la auditoría, ¿verdad? Ahorita que mencionamos los controles y todo ese tipo de cosas, digo, yo lo digo porque nos pasa, ¿verdad? No es algo así como que estamos ajenos. En esas recomendaciones, digo, también es tener, obviamente, los contactos actualizados, que muchas veces no pasa.
O le llega a alguien que tampoco tiene mucho conocimiento y nomás ve algo del SAT y le da miedo, ¿verdad? Ni siquiera abre los correos o abre las notificaciones. Eh, ¿Les ha tocado, digo, el que llegue este problema a más simplemente por no revisar o contestar un mensaje que viene en el buzón tributario, por ejemplo? Sí, claro que sí. Sí. Yo recuerdo el caso de una empresa que simplemente metió el requerimiento ahora sí, al archivo sin contestarlo. Y mira, que era el acuse de recibo, solicitaban el acuse de recibo de la contabilidad electrónica del mes 57, 58, 59 y 60 anterior. Y no lo entregaron. ¿Y qué crees? Le suspendieron la certificación del IVA. Entonces, hombre, de 6 millones de pesos que pagaban de IVA o que tenían de saldo a favor, se les fue a 40. Wow. Se hicieron famosos en su corporativo, ¿no? Ajá, Por no claro. atender. Me puedo imaginar. Exactamente. Entonces, digo, por ahí vi una pregunta que dice, oye, ¿qué hago si ya me volvieron a hacer la pregunta? Digo, ya me mandaron las diferencias, ya la atendí, me vuelven a enviar otras diferencias, ¿la atiendo o no la atiendo? La respuesta es, atiéndela. ¿Por qué? Porque quiere decir que la primera no te la detectó la autoridad, Ujú. ¿sí? Entonces hay que darle seguimiento, ¿sí? Cada vez vemos más el que se cruce información ya entre dependencias. O sea, la vigilancia, digo, obviamente, en ese sentido, pues habla del SAT, ¿no? Estamos hablando de ISR, estamos hablando de IVA. Sin embargo, nos comentan clientes que de repente, cuando tienen auditoría del SAT, de repente también les llega uno al Seguro Social por alguna diferencia que se detectó en los CFDI. Digo, como bien mencionaron ahorita, pues el origen de todo es el CFDI. Ya Ajá. nuestra información está en la nube y se puede construir, obviamente, digo, más sencillo que antes cuando era todo manual, obviamente, ¿verdad? En ese sentido, sí les ha tocado también, supongo que ver ese cruce de información entre dependencias. Sí, sí, ahora es más común. De hecho, anda muy de moda el tema de que como están coordinados ahora el SAT y el Seguro Social, puede dar el caso de que la autoridad alguna de las autoridades detecte y solicite a la otra autoridad información, sobre todo en CFDIs, ¿no? Ujú. Sí. Hay otras preguntas por aquí que, por ejemplo, cuando se sale, lo mencionó creo que Nadia, cuando te sales de periodo en una cancelación de un CFDI. Sí, como que no quedó claro el comentario. Entonces preguntan, ¿qué pasa cuando tengo que cancelar uno que ya está fuera de periodo? Y hablabas de las multas incluso, ¿verdad? De esta parte, ¿verdad? Sí, ahí se tiene que analizar bien la situación, ¿no? Si es de otro ejercicio, porque a lo mejor el cancelarlo te trae más consecuencias que el no cancelarlo, ¿no? Entonces Ujú. ahí sí, sería revisar la situación en particular, revisar el monto, revisar qué está en riesgo, si es un CFDI emitido, si es un CFDI que tú recibiste y que no procede que sea de un proveedor, porque muchas veces cuando nosotros tenemos revisiones decimos, pues pide a tu proveedor que lo cancele, ¿no? Y pues el proveedor dice, sí, pero pues el problema lo tengo yo, el de la cancelación, ¿no? Claro. Porque a mí va a llegar la multa. Entonces, sería revisar la situación y ver cuál sería aquí ya hay una contingencia, porque ya está fuera de plazo, eso es un hecho. Lo Sí. que se tiene que evaluar es dónde hay menos contingencia para tomar la decisión si se cancela o no se cancela. ¿Ok? Ahorita me mencionaron en la plática sobre el tema de la carta aporte y toda la emisión de CFDIs y todo el control que hay que hacer, de CFDI, perdón. Nosotros vemos también el tema de REPSE. De repente también como que es otro donde es otra fuente de información que ya se está generando y que están validando. ¿Les ha tocado ver ese tipo de integración por REPSE, por la carta aporte, por otra fuente distinta? Sí, bueno, el tema, digo, a lo mejor me voy a referir al tema de REPSE. O sea, imagínate que tú como prestatario del servicio, que recibes el servicio, pues tiene la obligación de validar, primero de obtener información y de validar la información del proveedor que esté registrado en REPSE, que el contrato
diga exactamente la actividad que esté realizando, el número de empleados que está destinando al servicio, el CFDI de los empleados, la declaración de IVA pagada. O sea, todo eso es información que en sí pues ya debería de tener la autoridad, ¿no? O sea, ya debería de, a mí como prestatario, solicitar que se la obtenga de parte del contribuyente, porque pues estoy haciendo labores de fiscalización por cuenta de la autoridad para que mi gasto sea deducible, para que mi IVA sea deducible. Entonces, esa información, como lo comentamos, ya la tiene la autoridad. O sea, ¿para qué me pide validar a mí como contribuyente, ¿no? Pero así está la situación. O sea, es más, de hecho, en las solicitudes de devolución de saldos a favor de IVA, también nos pide información la autoridad cuando detecta que es un proveedor REPSE, ¿sí? Oye, entrégame la información de este proveedor que dice está registrado de servicios especializados, y dime si coincide la actividad que está realizando a la prestación de servicio que te está proporcionando. Entonces, pues se está amarrando la información por todas partes, ¿no? Definitivamente, sí, lo vemos digo, y nosotros estamos en la parte del software, lo vemos y cada vez más nos solicitan o hay más requerimientos para proveer información. Claro. Un comentario que llega también importante, bueno, que me llama la atención, es por temor a contestar, sí, una notificación del programa de vigilancia profunda, por tener temor de que viene una auditoría fiscal detrás de todo eso. O sea, dicen, si ya me llegó, es que viene auditoría, prepárense. ¿Sí es así? ¿Lo han visto? ¿No? ¿Es un mito? Bueno, a ver, nadie. No, yo creo que no es así, yo creo que más bien sería al revés, ¿no? Si no la contestas. O sea, digo, sí hay que asustarse en el sentido, hay que prepararse, ocuparse, prepararse, ¿no? No hay que tener temor, simplemente es contestar, es aclarar, y si todo está bien, no pasa nada, y ya pasamos el visto bueno de la autoridad y hacia adelante, ¿no? No necesariamente viene acompañado de una auditoría. Simplemente si no queda claro, si no se contesta, es donde ahí sí puede haber temas a lo mejor de apremio por parte de la autoridad. O si Pero no proporcionamos es información, o si proporcionamos información incorrecta, ¿no? Sí. Sí. O sea, menos es más, Sí. es la pregunta. Ok. O sea, me preguntas, te contesto. Ok. Lo mínimo. Lo que te requiere. Lo que me requiere, exactamente. Sí. Fíjate que curiosamente ahorita que mencionas eso, Gonzalo, la semana pasada estuve hablando de los formatos, incluso para contestar en temas de certificación de IVA para maquiladoras. Y uno de los temas o de las preguntas que salió fue qué tanta información ponías cuando te preguntaba algo la autoridad. O sea, y era, pon lo necesario, no pongas más de lo que te está preguntando, porque me comentaron ahí que de repente para justificarse pues ponían archivos y documentos y pruebas y una serie de cosas, y dice, no les des más información de la que requieren, porque luego te van a revisar, te van a preguntar más, ¿verdad? Entonces, digo, qué bien que lo mencionas, ¿verdad? Creo que es algún tema que sí debe ser nada más lo necesario. Así es. No más, o sea, ¿por qué? Porque la autoridad también puede decir, oye, pues a ver, esta información como que ya no me checó, no lo pedí, pero a ver, acláramelo. Sí. Hay una pregunta, igual, cuando el caso de impuesto retenido de sueldo se enteró el mes anterior por cuestión de contabilización y el timbrado en otro mes, obvio el SAT detecta una diferencia en el mes. Digo, pues es algo que sí está controlado, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver, nos ha pasado con el tema más bien no del timbrado, porque el timbrado sí lo puedes hacer deducible en la fecha, más bien es de la fecha en que se depositó o que se hizo el pago, ¿sí? Entonces yo creo que por eso... Abajo viene un poquito más. Creo que dice que le falta el impuesto, perdón, pero el anterior existe un impuesto pagado de más, pero no lo menciona la autoridad. Claro, eso jamás lo va a mencionar, o sea, en sus diferencias, eso no esperen que la autoridad les va
mencionar el saldo o el pago Claro, indebido ajá. que dio de más. Eso es Sí. omite, ¿no? O sea, te pone el año completo y donde hay pago de más, eso ni los menciona esos meses. Ujú. Donde hay pago, donde hay diferencia a cargo del contribuyente, eso sí los menciona, ¿no? Entonces, eso es algo muy común, jamás vamos a ver eso. Incluso hasta por centavos, no sé si les ha tocado ver, pero, o sea, 0.10 centavos, hay diferencia, te lo pone ahí, ¿no? A veces ahí si haces caso omiso, obviamente son 10 centavos, pero a este nivel de detalle te pones si le debes 10 centavos. Ujú. Pero si él te debe, no te lo va a poner. Pues la pregunta que a mí también me gustaría saber, ¿dónde podemos checar en qué situación estamos en vigilancia? Si estamos en vigilancia profunda en la página del SAT o hay algún lugar, supongo que no, ¿verdad? O sea, No, No, no. son no. aleatorias, ¿verdad? O sea, aquí es, y tiene que ver con el comportamiento que tienes, ¿verdad? En tus movimientos. Es un algoritmo Ujú. de riesgo. Sí. O sea, dependiendo del tipo de información que la empresa o el contribuyente esté generando, va a entrar en ese algoritmo. Si por alguna razón, incluso acuérdense, en el plan maestro de fiscalización, te dicen los conceptos o las actividades que están enfocadas a fiscalizarse durante el ejercicio. Entonces, si por alguna razón ahí estás en una actividad o concepto y pues resulta ser de que le llama la atención a la autoridad, es probable que te manden una revisión profunda. Dentro del plan maestro, cuando ya entró en vigor el tema del prellenado de la declaración ya con el IVA, ¿vieron alguna diferencia en el comportamiento de los clientes en cuanto a la No, declaración de IVA? ¿No? ¿Fue igual? ¿Fue el mismo? No. que como les deja cambiar los importes, y eso es Ajá, donde nos desventaja, ¿no? Los claro. contribuyentes. Sí, sí, Y sí. nosotros como tratamos de transmitir siempre la importancia de todos estos datos, pero como encuentran la forma ahorita de quitar eso y poner la información con la que determinan ellos su impuesto, Ujú, pues no hacen nada al respecto, ¿no? El tema va a ser cuando ya no puedan modificar y vamos a estar sufriendo todos, ¿no? claro. Algo que comentaron mucho fue que les pegó más en el flujo, ¿verdad? En el flujo, porque pues él ya sabía cuánto iba a pagar o cuánto quería pagar y pues ya eso me programaba, ¿verdad? Y cuando ya aparece, pues es el dato. Lo mencionó Gonzalo, ¿no? Ya tienes toda la información. Ahora tienes que estar diciendo la verdad, vamos a decir, ¿verdad? Muy bien. Claro. Sí. A ver, en caso de un CFDI de gastos es PUE y su retención se enteró o declaró en el mes en que se pagó. Por error no se solicitó la modificación a PPD. Aquí solo sería declarada autoridad en el mes que fue declarada dicha retención, o sea, el tipo de CFDI. No. Ahí lo que tiene que corregir es el CFDI porque el PUE, hay que recordar, para empezar, hay que recordar que el PUE solamente tienes la obligación de ponerlo cuando haces el pago al momento que se está expidiendo la factura, ¿no? Así es como dice la regla. O sea, el PUE, te pago, me das mi factura porque se queda como un pago en una sola exhibición. Después hay una regla en que te dice, bueno, porque pues si no, la mayoría iba a ser PPD, no están de acuerdo que eso es Sí, muy raro que pase, salvo vayas a comprar un café, el momento pagues y te pides la factura, ¿no? O un restaurante, bueno, pues no es, incluso estamos limitados por temas de consumo de restaurantes, pero es un ejemplo, ¿no? La realidad es que llega la factura, hace su proceso y se paga posterior, como se maneja la mayoría de los contribuyentes. Entonces eso implicaba que pues ibas a tener en el número de PPDs, y pues la autoridad saca una regla en la que dice, ok, bueno, si lo vas a pagar durante ese mes donde se emitió la factura, pues ponle PUE, pero si no lo pagaste en ese mes, donde entonces tienes que cancelar y cambiarlo y ponerlo en PPD y hacer el complemento de pago para identificar en qué mes se paga. Entonces ahí es corregir el CFDI, no la retención a lo que se pagó. Y le cedo la palabra a mi socio Gonzalo que levantó la mano. No. sí. Me equivoqué, perdón. No, yo creo que es un tema para mucho, ¿verdad? Y yo entiendo que aquí podemos tener situaciones distintas, giros distintos, y cómo uno tiene que estar, ahora sí que revisando y actualizando, y sobre todo con expertos como ustedes, por ejemplo, que pueden decir, oye, mira, para este caso en particular existen esas alternativas, ¿verdad? Y esas son las situaciones que se tienen que seguir. Y yo creo que eso es lo más Y importante, son ¿no? Que abrir ese canal. alternativas que van a Ujú, ganar bajo el radar de la autoridad. Eso es lo exacto. importante.
Sí, y sobre todo, digo, por los riesgos que puede tener la empresa, ¿verdad? Al momento de que me cancelen que me cancelen los sellos o que me cancelen algún programa o el tema de la certificación. O sea, hay un efecto muy grande detrás, ¿verdad? De hecho, comentando hoy con una persona, nos decía, muchas veces tenemos que brincar a la persona que toma la decisión a nivel corporativo, sobre todo hablando de maquiladoras, para que el efecto lo conozcan desde el momento y actúen, y no esperarnos a que esto se convierta en un problema grande que se fue pateando, 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 y ahora ya es un gran problema, ¿verdad? Entonces, Claro. creo que es importante esa parte, y pues qué mejores canales que ustedes para poder, ahora sí que atender cualquier tipo de tema que venga en ese sentido. Hay más preguntas, algunas se repiten, creo que algunas son ya muy particulares de algunas personas. Vamos a hacerlas llegar para que ustedes los puedan contestar y estén en contacto con ellos para ver si que puedan, digo, si tienen alguna otra duda más concreta, pues la puedan ver ya de forma directa. ¿Sí? Con Bueno, gusto. nada más quisiera contestar dos rápidas Sí, adelante, que veo Nadia. ahí. Mencionan si es necesario o o hay algún fundamento legal para acompañar un papel de trabajo con el escrito libre, ¿no? ¿Mm? En realidad, dependiendo, digo, que estén atendiendo, ¿no? Si es un requerimiento, si ya es una facultad con proceso de autoridad, si es programa de vigilancia profunda, acercamientos económicos, ¿no? Pero independientemente si hay un fundamento legal o no, dependiendo de lo que estén contestando, sí es necesario porque es la forma en que damos la claridad, o sea, de lo que se determinó es correcto y le explicamos, y en medida que sea mucho más claro, mucho mejor para la autoridad, porque imagínense el número de contribuyentes que atienden, de lo que revisan, o sea, ellos no van a empezar a conciliar si el formatito A, B, no sé, o sea, siempre nosotros lo que decimos o lo que hacemos es, hay que explicarles con peras y manzanas, ponerle el A con el A, el cruce, el detalle, para que en cuanto lo vean les haga sentido todo lo que estamos aclarando y entre más fácil y digerible, es más probable que den por hecho aclarada o desvirtúen lo que habían comentado la autoridad, ¿no? Y- Y la otra era el tema si había forma de que en el formato de IVA tuviera la información del proveedor, UID y demás. No hay forma. La verdad, también lo que hemos visto es que la información que viene precargada ahorita en el tema de declaración en la mayoría de los contribuyentes no coincide con lo que tienen sus reportes de CFDI, ¿no? Incluso haciendo los filtros que mencionan ahí por tipo de uso, por complemento, por PUE, vas haciendo esos filtros y no coinciden. Pero hay que también recordar, como fue en su momento el de nómina, no nos coincidía la información, pues el SAT tiene ese periodo de ajuste, de aprendizaje, de carga de información, y por eso es que ahorita pues lo deja hasta cierto punto libre y para tú sustituir la información. Pero una vez que ya hace este periodo de ajuste y corrige y ya trae, es cuando cierra la llave, entonces ya es lo que es, ¿no? Entonces por Ok, eso hay que irnos preparando, aunque tengan la certeza que muy probablemente no va a coincidir, ¿no? Ujú. claro. No, Y ahora, sí, no, y qué bueno que lo mencionas, porque finalmente, pues digo, eso aplica para todos, ahora sí que no es nada más exclusivo para un giro, un tipo de Ajá, cliente, ¿verdad? exacto. es correcto. Ujú. No sé, ¿algún comentario adicional que quieran agregar ya para cerrar? Pues nada más agradecer la invitación que nos hicieron, que lo vemos con gusto y que estamos a sus órdenes para cualquier otro evento que deseen que les ayudemos. Ujú. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nadia, Gonzalo, por su participación. Creo que es sumamente importante y deja ver a las empresas también, pues, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? No estamos, solos. Hay canales que pues, nos pueden apoyar para solucionar el problema. Y yo creo que los dos lo mencionaron también y coincidieron en el uso de la tecnología. Creo que es sumamente importante también que las empresas esos controles los tengamos de forma tecnológica, podemos llevar ese control, podemos tener esa recopilación de información y sea fácil el cruce, ¿sí? Tanto para la empresa, para ustedes y para la autoridad, ¿verdad? Pues muy bien, Exacto. pues muchísimas gracias. Con esto llegamos al final de nuestro webinar. Les recordamos que en el chat encontrarán el enlace para obtener más información y solicitar una demostración de lupa industrial y también información de Deloitte. Gracias por su participación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de los próximos eventos. No olviden escuchar también nuestro podcast de Radio Incomex. La quinta temporada ya está en marcha y el cuarto episodio se publicó ayer. El tema fue Desarrollo de programas de bienestar y salud. Pueden escucharlo también a través de cualquier plataforma.
Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.